Cordial saludo, buenas tardes. Mi nombre es Sara Vallejo y mi compañera que nos acompaña es Luz Neira Silva. Somos del grupo del curso de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico del grupo 371. Estamos aquí con el profesional Diego Sáenz. Vamos a realizar una entrevista semiestructurada frente al campo relacionado jurídico. Sin antes iniciar, queremos preguntarte tu nombre completo, qué cargo tienes y qué tiempo llevas en ese cargo. Hola, buenas tardes, Sara, Luz Neira. Mi nombre es Diego Arturo Sáenz Dávila, soy psicólogo jurídico y forense y actualmente me desempeño como asistente social del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal y con tarjeta profesional 103693. Muchas gracias. Bueno, damos inicio. Queremos saber un poco sobre la trayectoria profesional. ¿Cómo comenzó tu carrera en este campo? ¿Qué nos puedes contar sobre tu formación para ejercer la psicología jurídica? Bueno, inicialmente soy psicólogo de la UPTC de Tunja, de pregrado. Allá nunca vi de qué se trataba la psicología jurídica, ni siquiera sabía que existía. Realmente el primer contacto que tuve fue cuando inicié mi trabajo como psicólogo en el CESPA, que es el Centro Especializado de Responsabilidad Penal para Adolescentes. ¿Vale? ¿Cuál ha sido tu experiencia más significativa trabajando en este campo que tú digas que ha marcado tu trayectoria? Yo creo que esa inicial, trabajar con adolescentes infractores y pues luego cuando ya inicié a trabajar con los informes periciales y la psicología forense, pues también fue muy significativo esos años que trabajé como perito. Listo. ¿Cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que se te desempeñas? Pues por muchos años mi campo de la psicología jurídica era el forense, porque era perito en psicología forense, pero en este cargo que actualmente desempeño soy asistente social de juzgados de ejecución de penas, por lo tanto tengo que ir a cárceles y estaría mucho más ligado al campo de la psicología penitenciaria. Bueno, ¿puedes compartir un caso donde tu intervención haya tenido un impacto importante en este contexto jurídico? Empecé a realizar peritajes relacionados con daño psíquico y ahí pude afortunadamente trabajar con personas que en realidad necesitaban de esa ayuda desde un concepto favorable que les ayudara a pedir una indemnización y pues muchos casos, pero hace un año más o menos tuve la oportunidad de entrevistar a una familia completa a la que le habían asesinado a su hermano y a su hijo y pues afortunadamente el Estado reconoció el error en el homicidio de este muchacho y pues les llegó una indemnización económica, pero también la parte moral creo que estuvo de alguna manera resarcida en ese proceso. Entonces, cuando uno hace psicología forense también puede ayudar a muchas personas a que puedan lograr algunas metas desde lo económico. Eso me parece muy importante. Como que se abordan muchos aspectos sociales, como que otras ramas se interrelacionan con esta. Correcto, sí. La psicología jurídica es muy amplia. Ok. Bueno, la relación entre psicología jurídica y acción psicosocial. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en el contexto jurídico en los que has trabajado? Sobre todo las acciones psicosociales en, en el trabajo con menores infractores. Creo que es donde más se puede trabajar desde el ámbito psicosocial, no solo porque lo permite la situación de vulneración que presentan los menores infractores, sino porque creo yo que es realmente el trabajo más exitoso que se puede hacer. Entonces, trabajar en comunidad o trabajar para la prevención de la
de la conducta delincuencial en menores y el consumo de sustancias psicoactivas, creo que es claramente debe iniciar por una acción psicosocial, por el trabajo con comunidades. Entonces creo que eso es más importante que he realizado en los trabajos que he tenido. Vale. ¿Cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales, desde el campo en el que se desempeña? Bueno, chicas, como les mencioné, yo soy asistente social de juzgados de ejecución de penas, es decir, tengo todo el tiempo que estar en contacto con personas que están involucradas en procesos penales. Eso quiere decir que son personas que han cometido delitos. En ese caso, pues lo más importante para ellos muchas veces no es tanto el trabajo desde el área de psicología que uno puede hacer, sino más el acompañamiento psicojurídico que se hace. Entonces, cuando ustedes van a una cárcel, por ejemplo, lo que van a encontrar son muchas personas que están pendientes de su necesidad legal más que las necesidades personales. Entonces, en este ámbito, el psicólogo jurídico se vuelve de alguna manera un poco más abogado que psicólogo. Entonces creo que es también la posibilidad de tener esas dos miradas, ¿no? De ver a la persona como un ser humano, como la dimensión humana que tiene, pero también entender que tiene unos conflictos legales y que también necesita de unas respuestas desde la normatividad que se las tiene que dar uno, pues, con el conocimiento previo. Entonces, creo que eso es lo más importante de trabajar en mi contexto, dar respuesta a las necesidades legales. Ok. ¿Cuáles son los principales retos que has enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho y cómo lo has abordado? Importante es entender todo lo que tiene que ver con la normatividad, que un psicólogo jurídico sin entender de derecho, pues se va a quedar muy limitado, ¿no? Entonces, cuando el psicólogo se especializa o hace una maestría en psicología jurídica, debe entender que todo el tiempo debe estar actualizándose, debe entender de derecho penal, de derecho civil, de derecho de familia, porque claramente estamos muy ligados en esta rama de la psicología a lo que tiene que ver con la norma y con las leyes. Entonces, si usted como psicólogo jurídico no tiene conocimiento respecto a eso, pues obviamente sus dictámenes, sus conceptos van a estar errados o por lo menos no van a responder a lo que necesita. Pero en ese caso, ¿evalúan el psicólogo y el abogado o los dos son como tipo asesoría? Casi siempre cuando uno trabaja con psicología forense, depende de lo que le solicite un abogado o una autoridad. Entonces, cuando a ti te dan, por ejemplo, una misión de trabajo o te dicen cuál es el objetivo del peritaje, pues sobre eso es que trabajas. Pero realmente el psicólogo jurídico necesita saber cuál es el objetivo de su actividad para poder empezar. Entonces, sí está ligado muchísimo a lo que quiera obtener el abogado como resultado o la autoridad, ¿no? Entonces, es muy difícil que un psicólogo jurídico pueda iniciar una labor de trabajo solo. Siempre está ligado a lo que ordene la autoridad o en este caso un abogado defensor, que es normalmente el que contrata al psicólogo forense. Ok. ¿Cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial? ¿Qué tensiones has encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Pues que básicamente el psicólogo jurídico tiene que dejar de lado un poquito la parte emocional, ¿no? Entonces uno no puede involucrarse demasiado en un proceso, no puede darle a las personas la certeza de confiabilidad, es decir, en psicología jurídica ustedes no están hablando de privacidad, todo lo que les cuente una persona, ustedes lo pueden utilizar dentro de un proceso. Entonces, como tal, hay muchas diferencias con la psicología clínica, ¿no? Entonces, creo yo que una de las cosas más importantes que tiene el psicólogo jurídico en este caso es que básicamente toma decisiones desde un sistema judicial, no desde
lo humano o no desde lo emocional, ¿no? Entonces creo que esto hace pues contravía con muchas cosas que se esperan del psicólogo, ¿no? Que sea el que acompaña, que sea el que brinda ese apoyo emocional, que inclusive muchas veces es el que brinda la oportunidad de que las personas tengan la posibilidad de expresarse, ¿no? En el caso de la psicología forense, muy, muy pocas veces el psicólogo puede llegar a compenetrarse de una manera muy personal con la persona que evalúa, porque iniciando nosotros no tenemos pacientes, tenemos usuarios o clientes, y eso hace muchísimo la diferencia. Entonces, siempre el psicólogo jurídico, y en el caso más puntualmente de la psicología forense, va muy ligada a un sistema judicial y a eso es que responden sus conceptos y sus informes. Mira qué interesante eso. Creía que el psicólogo en esta rama abordaba más así también como en el tema de acompañamiento psicosocial. Pero bueno. Claro, el psicólogo jurídico puede hacer acompañamiento psicosocial, pero sobre todo en la psicología forense es muy, es muy relativo lo que tú puedas dar desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Entonces, casi siempre como psicólogo forense a ti te piden una misión de trabajo o un informe y tú debes ser muy clara con lo que entregas, ¿no? Muy clara con tu concepto y evitas como darle un tinte muy humano o muy o subjetivo a las personas. Entonces, tus informes casi siempre van en relación a lo que te pide un abogado y no, o la autoridad y no se te sale de ahí. Bien, en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantiene la ética profesional? Pues mira que yo creo que es algo que no solamente tiene que ver con la psicología jurídica, sino con el hecho de ser profesional en psicología. Todas las actuaciones que se realizan, la ética debe primar sobre cualquier. Entonces, trabajar desde lo jurídico, desde la psicología forense, desde la psicología jurídica, pues tiene una explicación mucho más compleja y es que tú todo lo que haces tiene una repercusión. Entonces, si das un concepto, puede que alguien esté en la cárcel por tu concepto, ¿no? Si das un concepto favorable de una persona que está siendo, por ejemplo, involucrada con, no sé, delitos sexuales, a esa persona la pueden librar de su responsabilidad por un concepto que tú des, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que el psicólogo se base en su ética y en su moral, no solamente en la ética, sino en la moral también, y decidir lo que esté dentro de la norma, dentro de las leyes. Entonces, la ética profesional siempre tiene que estar presente en cualquier área de la psicología, como les dije, no solamente en lo jurídico, sino en lo clínico, en la organizacional, en la psicología social, en la educativa, porque pues básicamente la sociedad espera mucho de un psicólogo, ¿sí? De un profesional en psicología. Entonces creo que eso hace la diferencia entre la psicología con mucha transparencia y mucho digamos que cuidado con lo que se realiza. Entonces ahí estaría la diferencia más grande entre las dos. Se han enfrentado a, o sea, se has enfrentado, digamos, te has enfrentado a dilemas éticos en tu trabajo y cómo los resolvió. O hacia psicología forense, porque ya no la estoy a supuesta agresión sexual de un profesor. Y pues yo obviamente era la parte de la defensa, o sea, el psicólogo, el abogado defensor, y él me pasó el proceso para leerlo. Cuando yo lo leí, pues empecé a darme cuenta que había muchas cosas que se asemejaban con alguna historia que le escuché a una de mis estudiantes, porque fui profesor universitario también muchos años. Y
empecé a darme cuenta que esa historia que yo estaba leyendo, ese proceso que estaba leyendo, se trataba de mi estudiante. O sea, la persona que era víctima en ese proceso fue una estudiante mía. Y pues inmediatamente le comenté al abogado y le dije que no podía tomar ese proceso porque pues la persona que era la víctima tenía una relación conmigo, tenía una afinidad que en este caso era de estudiante y pues que renunciaba a ese proceso y tuve que devolver parte del dinero que me habían dado como anticipo, pero pues quedé digámoslo así, entre comillas, con la conciencia limpia porque hay situaciones donde el psicólogo parece, obviamente que tiene que apartarse de los casos. Entonces yo creo que ese fue como la situación donde tuve que ver mi ética y mi moral para poder dar una decisión que para mí fue la más acertada, que fue dejar un proceso donde yo sabía que la persona que iba a defender, pues evidentemente era culpable, ¿no? Entonces, en psicología forense va a pasar muchísimo ese tema porque pues, uno muchas veces hace culpado al diablo, ¿no? Defiende a personas que sí sean culpables o que hayan cometido delitos. Vale, en tu experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a un nivel individual como comunitario? Sí, miren que yo les comentaba, chicas, que cuando inicié mi trabajo como psicólogo jurídico, trabajé con menores infractores. Y en ese caso, pues no fue fácil. Fue precisamente empezar a trabajar desde el ámbito sistémico de familia, involucrar a los miembros de las familias donde esos muchachos muchas veces daban un soporte y empezarles a mostrar que de ellos también dependía mucho la mejoría de estos muchachos. Entonces creo que desde mi trabajo ha sido lo más exitoso en la experiencia como psicólogo jurídico, trabajar el tema de disminución del consumo de sustancias psicoactivas y de las conductas delictivas en menores que tenían familias con situaciones bien complejas, con familias fragmentadas, con muchos problemas de maltrato en sus hogares y creo que muchos de esos casos fueron positivos. Entonces, sí se puede trabajar lo comunitario desde la psicología jurídica y puede tener efectos muy positivos. Bueno, ¿podrías darnos ejemplos de programas o intervenciones que hayas liderado, en los que hayas participado y que hayas tenido un enfoque social comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos, como nos comentabas ahorita frente a... Exactamente. Sí, Sara, precisamente ese es como el ejemplo que les tenía. Porque en esa situación que les comento, yo trabajé con menores infractores cerca de 4 años y lo que uno se daba cuenta al hablar con ellos es que funcionales. Entonces, salían después de un año internos o de 6 meses privados de la libertad y en una semana ya estaban volviendo a las calles, con drogas, delinquiendo. Y cuando uno les preguntaba, básicamente la respuesta es que sus familias volvieron a darle la espalda o que volvieron a tener los mismos problemas que tenían antes. Entonces nunca tenían afuera en sus familias un soporte que les ayudara a salir de esas conductas negativas. Entonces, en los pocos casos que las familias pudieron participar de ese programa, se vieron cambios muy positivos y los chicos en su mayoría dejaron el consumo de drogas y obviamente también las actividades delincuenciales. Entonces sí hubo un efecto muy positivo, aunque no fue el esperado en número, pero sí afortunadamente muchos chicos pudieron cambiar su estilo de vida, su percepción de su proyecto vital gracias a esas intervenciones. Listo. Yo creo que con uno o dos que generen un impacto positivo, creo que es un gran avance que se puede hacer a la comunidad y a la sociedad. Así es. Bueno, ¿qué habilidades consideras fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica?
Yo creo que básicamente que sepa hacer evaluación y diagnóstico, que tenga muy claro cuáles son los principales trastornos, cuáles son las principales herramientas de diagnóstico, como por ejemplo saber hacer una entrevista, saber emplear instrumentos psicométricos, instrumentos de evaluación y pues claramente que tenga conceptos medianamente claros de las leyes, ¿no? De la normatividad, porque obviamente el psicólogo jurídico trabaja de la mano con la norma, que entienda cómo funciona la ley en nuestro país para poder ejercer muy bien su especialidad. Y leer mucho. El psicólogo jurídico leer bastante. Eh, ¿Qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente, interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Bueno, yo creería que son dos cosas. Primero, desde el ámbito personal, creo que los estudiantes deberían enfocarse hacia esta especialidad porque todavía hay mucho campo a trabajar. Hay muchos lugares o muchas zonas de nuestro país que no tienen psicólogos, eh, muchas instituciones que deberían tener psicólogos jurídicos y aún no los incluyen. Creo que se le fue el audio. Hola, hola, ahí. Hola, Sí. A ver, ¿ya? ya. Listo. Bueno, les decía, chicas, que afortunadamente el campo de la psicología jurídica es muy amplio y hay muchas oportunidades a nivel laboral. Entonces, creo que desde el ámbito profesional, el estudiante debería motivarse a estudiar psicología jurídica porque hay posibilidades de engancharse, hay posibilidades de tener una proyección laboral. Y desde el ámbito de lo psicosocial, creo que hay muchas cosas también que el psicólogo jurídico puede empezar a trabajar, como por ejemplo el trabajo con víctimas, el trabajo con población que ha sido directamente impactada por el conflicto armado. Entonces, hay muchas cosas por hacer afortunadamente y creo que la psicología jurídica en Colombia tiene muchas maneras de seguir creciendo. No hay muchos psicólogos jurídicos todavía y creo que si están buscando una proyección laboral y una proyección desde lo económico, la psicología jurídica puede darles una respuesta positiva frente a lo que buscan. Entonces yo creería que ahí hay mucho por hacer. Mm, Súper importante. Sí, muchísimas gracias por tu intervención. Es muy interesante conocer nuevos temas sobre esta rama porque normalmente, como lo mencionabas, no escuchas casi que hay psicólogo jurídico y no es una rama que se menciona demasiado, pero que abarca muchas cosas que se interrelacionan con ramas que normalmente escuchamos como la social y la clínica. Y qué interesante ver cómo desde esta rama se ayuda al proceso comunitario en lo que es tema de adolescentes, casos penales y todo ese tema forense de analizar. Siento que es como hacer ese psicoanálisis de indagar casos, es muy interesante. Sí, sí, es muy chévere y yo creería que la mayoría de personas que estudian esta especialidad o esta rama eh, están muy satisfechos con lo que aprendieron, con lo que saben respecto a, a todo el tema que se desarrolla en este ámbito judicial. Entonces, si a los estudiantes les interesa esta área, afortunadamente la UNAD tiene la posibilidad de hacer la especialización en jurídica. Entonces, ahí tienen muchísimas motivaciones para poderla iniciar. Pues fascinante cómo, pues de cierta manera, la psicología y el derecho pues se combinan pues para entender los aspectos psicológicos en los procesos legales, ¿no? O sea, siempre deben ir como de la mano, en este caso de este campo. A irse
por esta rama de la psicología van a tener muchas oportunidades de trabajar seguramente porque no hay mucho psicólogo jurídico en Casanare. Entonces, ahí les dejo otra recomendación. Cuando tengan la oportunidad de pensar en qué especializarse, pues ahí tienen precisamente un área que no está tan explorada en nuestro departamento. Sí, muchísimas gracias, muy amable por tu intervención, por tu espacio, por regalarnos esta entrevista. Con mucho Eh, gusto, Sara. sí, pues siento que tras llegar de esta de entrevista, pues fue una experiencia enriquecedora conocer la experiencia que tiene en el campo y de cierta manera eh, cómo lo ha vivido, las experiencias con pacientes, como lo dice, con clientes. Pues novedosa, Eso, porque pues no se escucha comúnmente un psicólogo jurídico. así es.